Hola, buenos días. Vamos a empezar la teoría referido a... ¿me escuchan primero en lugar? ¿Me escuchan? ¿Se ven bien las imágenes? Sí, doctor, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, doctor, sí se ve. Ya, vamos a empezar. Cualquier cosa, por favor, me comunica. Bien, el tema a conversar ahora es la patología, según sus sílabos, articular, ¿no? Los tendones, los músculos, la parte ósea. Vamos a recordar algunas articulaciones como son del hombro, codo y muñeca en el miembro superior y rodilla y tobillo en el miembro frecuente. Compañeros entrando. Bien, empezamos con el hombro. El hombro es una de las articulaciones que tiene mayor movimiento. Ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Entonces, el hombro, hay que recordar brevemente la anatomía. En la parte está compuesto por la escápula y por el húmero. Y también interviene parcialmente la clavícula, ¿no? La escápula tiene un cuerpo, tiene un cuello y aparte una cara superior, medial, lateral, así como un ángulo superior e inferior, algunos hablan de un ángulo medio. Tiene acá una excrescencia ósea que es la apófisis coracoides. Y acá una escotadura supraescapular, por acá pasa el nervio supraespinoso y la arteria, aquí en esta zona de acá. Por eso es que cuando hay quiste muchas veces comprimen y dan problema del supraespinoso. El hombro tiene dos articulaciones, algunos hablan de cuatro, ¿no? Pero fundamentalmente son dos. Esta articulación que está entre la glenoides y la cabeza humeral, que es la articulación glenohumeral, y aparte acá la articulación entre la clavícula y el acromio, que es la articulación acromioclavicular. También hablan de un esternoclavicular, entre el esternón y la clavícula, y de una escápula torácica, que no son tan definidas. Entonces, en la parte anterior tenemos que recalcar algunas estructuras óseas, como les dije, la coracoides, el acromion, la cabeza humeral, el cuello anatómico, es este de acá, y por acá es el cuello quirúrgico. Es importante recordar dos estructuras también en la región proximal del húmero, que son esta prominencia, que es el troquíter, y la prominencia medial, que es el troquín. Y entre ambas hay una escotadura o una depresión, que es la corredera del bíceps, de la porción larga del bíceps, porque el bíceps tiene dos componentes, la porción larga y la porción corta que se inserta acá en el coracoide. La porción larga va hasta la glenoides, al tubérculo superior de la glenoides, y la porción corta, la que va hacia la cabeza de la coracoide. ¿Qué más podemos recordar? Acá una prominencia en el atricio medio de la diáfisis humeral que corresponde a la inserción del músculo deltoides. Y en la cara posterior hay que recalcar esta estructura ósea que es la espina escapular. Esta espina termina al final en la parte distal, en una prominencia que corresponde al acromio, que se articula con la clavícula. Y hay tres fosas. La fosa subescapular, acá, donde se inserta el músculo subescapular. Acá tenemos la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa. Seguimos. Bueno, las articulaciones, hablamos de la anatomía. La parte músculo-tendínea. De acá hay que recordar el manguito de los rotadores, el manguito rotador.
que está formado por 4 músculos. El subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El subescapular está en la parte anterior, ¿no? Está en la fosa subescapular, que mencionamos acá. Acá está el subescapular. Es un músculo multipennado, tiene varios tendones, digamos así, varios fascículos que se insertan en el troquín, en la parte acá en el troquín. Y después se emite algunas fibras que van a conformar el techo del tendón, el techo del tendón del bíceps, de la corredera bicipital. El otro músculo es el supraespinoso, que lo vemos en la parte posterior. Supraespinoso, como su nombre dice, está en la fosa supraespinosa y se va a insertar aquí en el troquíter. El troquíter tiene 3 facetas, una faceta superior, una faceta medial y una faceta inferior. Este se inserta en el troquíter, pero en la faceta superior. Después tenemos el infraespinoso, que es este de acá, que se inserta en la faceta media del troquíter, y el redondo menor en la faceta inferior. Y ahí tenemos toda la musculatura del manguito de los rotadores. Cada uno, lógicamente, tiene su función. Este es un corte sagital, que lo encuentran bien en éter. Acá tenemos la articulación acromioclavicular, la cabeza humeral, el músculo deltoides, y este músculo que viene por acá y que pasa debajo del acromio es un músculo importante que es el supraespinoso. Tanto el supraespinoso como el deltoides son responsables de la abducción. Hablan que primero empieza en los primeros grados y después termina el supraespinoso, pero también interviene el trapecio en la función de la abducción. En fin, todavía los fisiólogos no tienen un acuerdo preciso de quién empieza y quién termina, pero han demostrado que ahora hay sinergismo entre todos ellos, ¿no? Todos contribuyen a la parte inicial de la abducción y al final termina también con el trapecio. Porque han hecho pruebas fisiológicas que han bloqueado el nervio del supraespinoso y tranquilamente el brazo llega hasta los 90 grados. Y al revés, se bloquea el nervio del deltoides y el supraespinoso puede trabajar también. Es por eso que en la práctica vemos que cuando un paciente tiene un desgarro del supraespinoso y de espesor total, en algunos no pueden hacer la abducción y otros tranquilamente hacen la abducción porque este músculo comienza a hipertrofiar. Recuerda que el deltoide tiene 7 fascículos, entonces es un músculo complejo. Comienza a hipertrofiarse. Bueno, acá está la función. El supra es eminentemente abductor y el resto son aductores, ¿no? Este es abductor, son aductores. El subescapular es eminentemente rotador interno. Por su misma ubicación acá no tiene opción a nada, a otra función más que hacer la rotación interna. Porque si está acá en la parte anterior y se inserta en el troquíter, cuando hace la contracción, la única posibilidad y opción que tiene es hacer una rotación interna. Entonces, un rotador interno por excelencia. Mientras que los otros son rotadores externos, tanto el infraespinoso como el redondo menor. Entonces, de manera que acá no hay forma de equivocarse, ¿no? Si yo veo al supra que viene por acá, por encima de la espina y se inserta en la parte alta del hombro, cuando se contrae, la única función es abducir. Es imposible que este músculo supraespinoso haga la aducción, porque la única opción es contraerse y elevar el húmero. Bien, seguimos. Entonces, la anatomía siempre es bueno recalcarlo y recordarlo porque eso va a ser importante para el diagnóstico al momento del examen, ¿no? Cuando se enfrenten a un hombro doloroso, inmediatamente ustedes en menos de 5 minutos tienen que evaluar todo el manguito rotador y es una prueba
no complicada. Una gráfica para complementar el resto de ligamentos que se encuentran en el hombro. Tenemos el apófice coracoide, que tiene algunos ligamentos que se insertan en la clavícula distal, tales como el ligamento conoide y trapezoide, y otro ligamento que une el coracoides con el acromio, es el ligamento coracoacromial. Es importante, perdón, porque forma parte del techo osteoligamentoso del hombro. Y una articulación acromioclavicular también es una articulación de poco movimiento, pero tiene la ventaja de tener movimientos en todas las direcciones, pero el movimiento es mínimo. También hay un ligamento acá, acromioclavicular, y también tiene su cápsula, la articulación acromioclavicular. Hay que recordar que entre el acromion y este músculo que es el supraespinoso hay una bolsa. Es una bolsa que está debajo del acromion y también está debajo del músculo deltoides. Por eso que esta bursa se llama bursa subacromio subdeltoidea. Bueno, acá faltaba el otro componente. Entonces una bolsa. Entonces cuando esta es la que más se inflama, la patología más frecuente del hombro es la bursitis. Y cuando esta bursa se inflama, se llama una bursitis subacromio subdeltoidea, que de paso, lo digo, es la patología más frecuente del hombro. Bueno, y todo esto está rodeado por una cápsula del manguito, una cápsula que engloba la articulación del hombro, la cápsula glenohumeral. Acá surge un tendón, que es el tendón del bíceps. La musculatura ya ustedes lo reconocen muy bien, reconocer el origen y la inserción de todos los músculos del manguito rotador. Si recordamos el subescapular, se inicia en la fosa subescapular y se inserta acá en el troquín. El supraespinoso se origina en la fosa supraespinosa y se inserta en la faceta superior del troquíter. El infra, en la fosa infraespinosa, se inserta en la faceta media del troquíter, y el redondo menor está en la parte inferior de la escápula y se inserta en la faceta inferior, ¿no? Aparte también hay otra musculatura que son el bíceps y el deltoide, ¿no? Y también el músculo que eleva el hombro, que es el trapecio, ¿no?, que se inserta acá. Y el deltoide es en la clavícula y en la prominencia acá del húmero. Bueno, este es el techo ligamentoso que les estaba mencionando. El ligamento coracoacromial, la bursa subacromio subdeltoidea, el subescapular, el deltoides, el tendón del bíceps, el músculo subescapular da algunos fascículos, de modo que forman un techo acá en la corredera bicipital para que este músculo el tendón no se salga, no haya su luxación. Nuevamente el manguito rotador visto de otro ángulo, pero se llama manguito porque todo rodea aquí al hombro, a la cavidad glenoidea. Y en la parte anterior tenemos el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Todo este es manguito rotador. Y acá está la bursa subacromio subdeltoidea. Y entre el subescapular y el supraespinoso hay un intervalo que se llama el intervalo de los rotadores. Por acá pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Una comparación con los dedos de la mano para no olvidarse: subescapular, tendón del bíceps, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador.
Cuando entramos a radiología, vemos el hombro a través de una imagen radiológica y se toman dos incidencias principales, la rotación interna y la rotación externa. ¿Cómo diferencio una de la otra? También pregunta de evaluación, porque es importante para saber si está en rotación interna o en rotación externa. Ustedes ubiquen el troquíter. Entonces, acá en rotación interna, indudablemente como la mano está hacia adentro y el troquíter es una prominencia de la región superoexterna, el troquíter no lo veo acá, todo lo veo a la cabeza regular sin ninguna prominencia. Sin embargo, cuando veo la rotación externa, miren acá, este abultamiento es el troquíter. Por lo tanto, en la rotación externa se ve el troquíter y en la rotación interna no se ve el troquíter. Entonces, troquíter en rotación externa. Y otras incidencias adicionales como la axial o en vuelo de pájaro, que es una incidencia especial para ver si hay luz. Imagen de perfil, ¿no? Que permite ver la escápula en forma de Y. Y acá yo puedo identificar muy bien la relación entre el acromion y la clavícula para ver si no hay algún pinzamiento subacromial, ¿no? Recuerden que entre el acromion y la cabeza humeral, por acá vive y por aquí pasa el tendón del supraespinoso. Por lo tanto, cualquier disminución de este espacio que no debe ser menor de, en términos prácticos, 1 centímetro, 8 milímetros, si es menor, el tendón va a sufrir y se va a romper. Lo normal de una radiología de hombro, ¿no? Clavícula, acromion, coracoides, articulación gleno-humeral, pase de acá, tubérculo superior glenoides, cabeza humeral, troquíter, corredera bicipital. Siempre tiene que haber este espacio, no se olviden, subacromial. Tiene que haber un espacio que permita que el tendón del supraespinosa pueda pasar, discurrir sin ningún obstáculo. Y entonces hoy por hoy, para evaluar el hombro, la ecografía, que es un método de mucha utilidad para evaluar los tendones del hombro. Y se ven con mucha precisión todos los tendones, empezando por el bíceps. Acá tenemos el troquín, el troquíter, y acá vive el tendón del bíceps, fijado por este ligamento transverso que es la continuación del subescapular. El tendón está en su lugar, entonces uno lo ve por ecografía que todo está correcto. Cuando vamos a evaluar la parte anterior, porque acá está el subescapular, también hacemos un movimiento de rotación interno y externo y podemos ver todo el tendón del subescapular, ¿no? Pero como son varios, muchas vemos así varios tendones que corresponden a este signo de los dedos y que es exclusivo del subescapular. Como le dije, este es un músculo eminentemente rotador interno. El supraespinoso, si hacemos esta maniobra, pedimos al paciente que lleve la mano hacia el bolsillo del mismo lado o del otro lado, y así nos permite ver toda la longitud del subescapular y en su relación con el troquíter, tanto en un corte axial, el de acá, o en corte longitudinal. Este me da como un signo de la llanta y este es un pico del oro. La forma de asociarlo para no olvidarse. Piquito el oro, una llanta. Cuando este se rompe, le llaman la llanta desinflada. Perdón, ya. Hay 3 compañeras que acaban de ingresar. Seguimos.
evaluando por ecografía el hombro, básicamente los tendones. Entonces, yo les mencioné de que entre el acromion y la cabeza humeral hay un espacio, y este es el espacio subacromial, ¿no? Y en el espacio subacromial está el tendón del supraespinoso. ¿Cómo hacemos para evaluar por ecografía? Ubicamos el acromion y la cabeza humeral, colocamos el traductor acá y pedimos que el paciente haga movimientos de abducción, porque el supraespinoso es un músculo abductor, junto con el deltoide. Por lo tanto, cuando uno hace el movimiento de pedir al paciente que haga la separación hasta los 90 grados o un poco más, vemos cómo el tendón discurre, ¿no? Entra y sale, hace su función, no hay ningún problema. Pero cuando hay pinzamiento, va a condicionar un conflicto de espacio acá, por eliminación del espacio subacromial, y va a haber dificultad para ingresar, ¿no? Entonces ya indica que algo está comprimiendo. Pero ante eso también tenemos que saber el tipo de acromio, ¿no? Hay 3 tipos de acromio. Un plano, donde generalmente no hay conflicto de espacio porque el tendón puede pasar normal. Hay uno que es ligeramente curvo, que puede generar conflicto de espacio para el paso del supraespinoso. Y hay otro que es ya muy curvo, muy ganchoso. Esto sí genera un tipo de conflicto, de modo que los pacientes que nacen con este tipo de acromio ganchoso o tipo 3, incluso sin llegar a tener algún microtrauma repetitivo, por el mismo hecho de estar en movimiento ya comienza a desgarrarse el tendón, se comienza a deshilachar y termina rompiéndose por la misma anatomía que el paciente nació con este acromio tipo 3. Y esto lo detectamos por radiología y fundamentalmente por resonancia, ¿no? Para ver qué tipo de acromio tiene. Cuando es tipo 3, ya el cirujano, el traumatólogo tiene que hacer un corte acá, ¿no? En esta cabeza, este exceso del acromio, para poder liberar y dejar libre al tendón. Actualmente en anatomía se describe también un cuarto tipo de acromio, que es no hacia abajo, sino invertido, ¿no? Así al revés, convexo, que también crea conflicto de espacios del tipo 4, según la clasificación de Vigliani. De modo que cuando hay disminución del espacio subacromial, esto se llama pinzamiento o pellizcamiento, también le llaman síndrome de o impingement. Bien, acá esta es la forma práctica de evaluar el hombro. Para evaluar el bíceps, hacemos esta maniobra muy práctica, muy rápida, menos de 1 minuto. Colocamos acá la mano y pedimos al paciente que eleve contra resistencia. Y si lo eleva a nuestra mano, quiere decir que tiene una buena tensión y el bíceps está trabajando bien. Cuando lo hacemos así en flexión, colocamos la resistencia y pedimos que el paciente eleve el brazo. Entonces esto nos indica que el tendón está en su lugar, que no está luxado. Cuando queremos evaluar el subescapular, sabemos que el subescapular es rotador interno. Es rotador interno. Por lo tanto, para yo ver si en verdad la rotación interna, en este caso del antebrazo, lo hace muy bien, tengo que poner una contrarresistencia. Entonces coloco mi mano acá en el antebrazo y pido al paciente que haga la rotación interna, así siguiendo la flecha roja. Y yo estoy acá haciendo la contrarresistencia. Si llevo mi mano con fuerza
y hace su rotación interna normal, quiere decir que el subescapular está íntegro, ¿no? O también puede hacer esta maniobra, lo llevas a la parte posterior y pido que el paciente desplace mi mano, que estoy acá en contrarresistencia, y tratando de separar el antebrazo de la columna vertebral. Es esta maniobra que también ayuda a ver el subescapular. Entonces, con eso yo estoy evaluando el subescapular en forma muy práctica, rápido. Si quiero ver el supraespinoso, como yo sé que el supraespinoso es un músculo responsable de la abducción, ¿no? Hago que el paciente separe los brazos, coloco contrarresistencia en ambos antebrazos y le pido que eleve más de lo normal, por encima de la cabeza, que eleve los brazos. Entonces, si uno no lo eleva, o desde abajo, o por la mitad, ya indica que hay un compromiso del supraespinoso. O también puede ser esta maniobra, ¿no? Sin llegar a esta, evalúo uno por uno. Pido al paciente que levante, que haga la abducción, haga una contrarresistencia, y si no puede ya soportar más, también indica ya un compromiso del supraespinoso. Siempre esta abducción se trata de hacer con los pulgares hacia abajo. Y el infraespinoso, ¿no? Que también es un rotador externo, que lo único interno es el subescapular, también se pide de esta manera, ¿no? Acá. Así como evalúo el subescapular hacia adentro, acá coloco acá y hago que el paciente hacia afuera separe el antebrazo y estoy evaluando el infraespinoso. El redondo menor tiene poca función en los movimientos del hombro, pero la única forma de evaluar es haciendo una extensión contra resistencia, ¿no? Extensión, o sea, de la parte posterior, ¿no? Hay otras maniobras como el Lapley inferior, el superior, y pedir que las dos manos estén al mismo nivel, ¿no? Si uno de ellos está más abajo, quiere decir que algo está ocurriendo en el hombro derecho o izquierdo. Y con eso termino rápido la evaluación del hombro, que no me demora más de 5 minutos. Ya tengo una idea de cómo está el manguito rotador y si hubiera alguna patología ahí de fondo. ¿Cuál es la patología más frecuente del hombro? La bursitis, ¿no? Como le dije, la bursa subacromio subdeltoidea, la que se inflama, se llena el líquido, se engruesa la sinovial y me da una bursitis. Y ahí es dolor, limitación para todos los movimientos. La tendinosis, porque mencionan de que no hay que aplicar el término tendinitis, sino tendinosis, cuando los tendones se inflaman, se engruesan. Y los desgarros, que son muy frecuentes también post-trauma o con la edad, el manguito rotador tiende a desgarrarse. Y la presencia de calcificaciones en el tendón también es otra patología no tan frecuente, pero cuando se presenta es muy dolorosa, porque hay una tendinitis calcificante, especialmente el supraespinoso. Y la luxación también es otra patología de regular presentación, en donde es la anterior la más frecuente, la luxación anterior, ¿no? La posterior es la más rara. Digamos, el 90% de las luxaciones del hombro son anteriores. No olvidarse eso, anteriores, son preguntas de exámenes que se pregunta incluso en la residencia, pregunta, luxación más frecuente del hombro, anterior, porque hay posterior, ¿no? Como la más infrecuente, por la misma anatomía, ¿no? Bien, la bursitis, ¿cómo lo detecto por ecografía? Aparte de la clínica, la presencia de líquido. Cuando veo la bursa subacromio deltoidea con mucho líquido, por ecografía es fácil identificar el líquido, y la sinovial está engrosada, hiperémica al Doppler, tengo que pensar que es una bursitis subacromio subdeltoidea. Es el diagnóstico. Acá, llena de líquido. También se ve en la artritis reumatoide, pero ya es una situación más avanzada. ¿Cómo lo identifico radiológicamente? Acá veo imágenes extremas, ¿no? Este es lo normal. Siempre hay un espacio acá subacromial entre el acromion y la cabeza humeral. Tiene que haber este espacio que indica que está el tendón del supraespinoso, está normal. Sin embargo, miren acá, ¿qué ocurre acá?
que el hombro ya tiene ligero ascenso. De modo que ya está en contacto con la cara inferior de la clavícula, específicamente del acromio. Entonces es un pinzamiento subacromial. Y este pinzamiento llega a romper al supraespinoso. Se eleva, rompe, y cuando rompe ya prácticamente viene el compromiso acá de chocar hueso con hueso. Y acá también otra forma de ver es acá. Si ustedes ven aquí la parte inferior, miren, recorran acá su mirada aquí, la cara inferior de la escápula, el borde de la glenoides, y todo es una continuidad con la región proximal del húmero, especialmente con la región metadiaficiaria. Sin embargo, acá, cuando uno sigue la línea por aquí, ve un decalage, ve una grada. Entonces, esto ya me indica que hay un grado de subluxación, y con el pinzamiento subacromial concreto, y termino diciendo que acá hay un pinzamiento que definitivamente está comprometiendo el manguito rotador. O sea, por radiología también se puede hacer el diagnóstico, aparte de la clínica, la ecografía. Y los desgarres manguito rotador pueden ser parciales. Esta gráfica es bien ilustrativa. Acá tengo el subescapular con un desgarro parcial y el supraespinoso con un desgarro parcial. Sin embargo, también pueden sufrir un desgarro de espesor total, como el de acá. Entonces, cuando hay desgarro total, los cabos se retraen. El cabo proximal se va hacia la parte del troquín y el otro se retrae a su origen. Y esta retracción de cabos hace que ya no haya espacio acá y el número comienza a ascender. Es lo que estamos viendo en la radiología. Y en resonancia hay una imagen muy característica, porque cuando uno ve por resonancia, ve la cabeza humeral, el cartílago de la cabeza humeral, porque acá recuerden que no hay periósteo, y ve el músculo deltoides, que se impronta ahí porque ya no existe tendón. Y en el corte, digamos, sagital, vemos la cabeza del húmero y no hay tendón. Entonces, esta es la imagen por resonancia, miren. Un corte sagital. La cabeza del húmero, el acromio, pero no tendón. Está roto. Entonces lo llama el signo de la cabeza desnuda, ¿no? El signo de la cabeza desnuda. Y esto se llena de líquido a veces. Acá. Y un radiólogo argentino, el doctor Rolón, ¿no? Que es el médico radiólogo de la selección argentina, él le colocó el signo de Larry, ¿no? Cuando hay una rotura total, ¿no? Signo de Larry. Pero ¿quién fue Larry? Larry fue un cómico, ¿no? Que era calvo y tenía solamente pelos en los costados, ¿no? Entonces le asumía eso y le colocó ese signo. Un poco la historia de Larry. Nació el día de la medicina en 1902. Perdió su brazo de niño. Le compran un violín famoso en la pantalla y fallece a los 54 años de infarto cardíaco. Bien, el tendón del supraespinoso también se puede ser asiento de depósito de cristales de hidroxiapatita de calcio. Entonces, esto se acumula acá y es muy doloroso. Esto sí es muy doloroso. El paciente no puede dormir, todo el día está con el dolor, porque estas calcificaciones que están acá impiden la libre circulación y el desplazamiento del supraespinoso. Y mucho más, si este componente cálcico por la vecindad con la bursa subacromial subdeltoidea ingresa a la bursa, el dolor es terrible, ¿no?
porque este ya tiene, mira, hasta por acá tiene la calcificación. Y acá ya no hay tendón. O sea, esta calcificación ha ingresado a la bursa. Y eso lo detectamos fácilmente con una radiología o con una ecografía. ¿Cuál es el tratamiento? Cirugía, o ahora hay técnicas intervencionistas que a través de una aguja guiada con ecografía no puede romper este componente cálcico y tratar de aspirar todos esos cristales de hidroxiapatita, ¿no? También tratamiento por radiología intervencionista. Cuando se rompe el tendón del bíceps, ¿no? Cuando hay una ruptura por un esfuerzo brusco, el paciente siente un tirón, ¿no? Y un dolor y dificultad para hacer la fuerza. Y cuando uno hace la ecografía, encuentra el signo de la corredera vacía, ya no encuentra el tendón del bíceps, de la porción larga. Y esto le llamamos el brazo de Popeye, ¿no? ¿Ustedes recuerdan esa imagen de Popeye? Que tiene el abultamiento en la región distal del brazo por retracción de la musculatura del bíceps, porque el tendón se ha roto y todo se ha desgarrado hacia distal, se ha retraído hacia distal. Entonces, hace que haga ese abultamiento. Muchas veces se opera o a veces se lo deja ahí. Bueno, eso es brevemente sobre el hombro. El codo es otra articulación del miembro superior que vamos a revisar brevemente. Perdón, el compañero que está en espera. Bien, gracias a su compañero ahí. Bueno, el codo es una articulación pues, que tiene, que está formada por el húmero distal, el radio y el cúbito. Entonces acá tenemos en lo que es el húmero, el cóndilo y la tróclea, ¿no? Cóndilo y la tróclea. Todo lo que está por encima de la tróclea es la epitróclea, llamada también epicóndilo medial. Y todo lo que está por el cóndilo, por encima está el epicóndilo. Acá se insertan los músculos flexores y acá se insertan los músculos extensores. El cúbito también tiene una extensión ósea que es el olecrano. Y acá hay una apófisis, una fosa coronoidea y una fosa olecraniana. Una fosa coronoidea en la parte anterior, una fosa olecraniana en la parte posterior. También hay que recordar acá, se molesta mucho. Aquí, en el epicóndilo medial hay una escotadura, hay un surco ahí por donde pasa el nervio cubital, aquí. Acá pasa el nervio cubital, en la parte medial, por debajo de la epitróclea. Ya, entonces el surco epitrócleo-olecraniano, surco epitrócleo-olecraniano, por acá pasa el nervio cubital. Y cuando ustedes evalúan en su examen neurológico, colocan el martillo acá, dan un golpe, acá van a ver cómo el brazo tiene una extensión, porque están estimulando al nervio. Bueno, acá son lo que es ya es anatomía, cápsula, ligamentos. Lo que hay que recordar en la vista anterior y posterior son los cojinetes grasos, ¿no? En la región posterior y anterior hay grasa. En la región distal del húmero hay grasa, hay cojinetes grasos. La cabeza, el radio y el cúbito. En radiología también no es muy difícil ubicar, ¿no? El cúbito, el radio, perdón. La zona más prominente es en la epitróclea. El radio y todo esto que asciende hasta acá es el cúbito con el olecrano. Y con la incidencia lateral, vemos acá el húmero,
el radio y el cúbito que viene hasta acá con el olecrano. Siempre tratar de que la lateral sea en 90 grados. ¿Cómo yo identifico si hay luxación? Si es que hay luxación en el codo. Trazo una línea en la cortical anterior del húmero, perpendicular, paralela a la cortical anterior del húmero, y otra perpendicular que pasa por el centro del radio. Y ambas tienen que tener una intersección a nivel del cóndilo. Entonces eso me indica que está en su ubicación y que no hay luxación. Es importante esta trazado en líneas para poder, porque uno lo ve la placa y tiene dudas si está o no luxado. Hay que hacer esta maniobra para poder, esta operación para poder ver que ambas se tienen que intersecar a nivel del cóndilo. En los niños sí es más difícil porque todavía no osifican. Tenemos el cóndilo, la tróclea y los epicóndilos que aún no osifican. Entonces, cuando a veces vemos 4 núcleos de osificación y es difícil decir si está o no luxado. Pero igual también como tenemos el cóndilo, trazamos también la línea. Debe pasar por acá. Y en el centro del radio también la línea pasa por acá. Entonces, que nos dice que ya está bien, que no hay luxación. Entonces los niños, como tiene esta morfología del cóndilo solo, me da este signo del palo de yoke. Ahí están los 4 núcleos de osificación del húmero distal, que son el cóndilo, epicóndilo, tróclea, epitróclea o epicóndilo medial. Cada una aparece a cierta edad. El que es primero siempre es cóndilo, a los 2 años. Y después aparece el epicóndilo medial, o sea, 100X. Después aparece la tróclea. Y por último, epicóndilo lateral. 2, 4, 6 y 8 años. ¿Por qué son importantes las almohadillas grasas? Porque normalmente no se ven las almohadillas grasas. Si ustedes ven acá esta radiología normal, aquí. Acá tengo el húmero, el radio y el cúbito. La grasa en radiología se ve negra, como esto de acá, así, negra, radiolúcida. Acá también es de grasa. Normalmente no se ve grasa en un codo normal. Entonces acá yo veo que no hay grasa porque no hay ese paquete radiolúcido. En la cara anterior sí se puede ver una mínima cantidad, pero en la cara posterior nunca se ve grasa. Entonces la presencia de esta imagen radiolúcida de grasa, tanto en el cojinete posterior como el cojinete anterior, es un signo, no se olviden, indirecto de fractura, aunque no se vea, ¿no? Es un tips importante, ¿no? No se olviden de eso también, que es algo que deben conocerlo, ¿no? Porque muchas veces no vemos la fractura. Pero el hecho de ver los cojinetes grasos en el codo, eso sí es un signo casi seguro de fractura, ¿ya? Cojinete graso. Doctor, Dime. ¿las almohadillas grasas se pueden presentar en cualquier articulación o solo en el codo? En el codo. Ahí. ¿No? El tips iba ahí, ¿no? De que muchas veces te enfrentas con un traumatismo, ¿no? Miras por todos lados la placa, no ves fractura, pero a veces es tan sutil, ¿no? Como esta pequeñita acá, en la cabeza del radio, que puede pasarse desapercibida, salvo que uses tomografía, y la clínica está del dolor, y todo esto es producto de que hay una hemartrosis. Y la hemartrosis o el derrame articular hace que la almohadilla grasa salgan hacia afuera, se desplacen hacia anterior y posterior, y lo podemos ver en la radiología. Entonces, este es un signo también que deben saberlo, ¿no?
indirecto y que es altamente de fractura, aunque no lo vean. Y en el codo tenemos dos patologías frecuentes. Dos patologías muy frecuentes. Mencioné que en la parte lateral, por encima del cóndilo, está el epicóndilo. El epicóndilo se insertan los músculos extensores. Entonces, cuando hay mucho movimiento de pronosupinación, ¿no? La muñeca hay una pronosupinación repetitiva, ¿no? Y que se ve básicamente en los jugadores de tenis, ¿no? Por eso que los americanos le pusieron el codo del tenista, porque en Estados Unidos los americanos juegan mucho el tenis, ¿no? Le pusieron el codo del tenista. Y ustedes van a ver en la literatura, es el codo del tenista, signo de epicondilitis lateral. Epicondilitis lateral. Aunque en verdad no es tan apropiado esto, porque el epicóndilo no se inflama, el epicóndilo es hueso. El que se inflama son los tendones que se insertan ahí, los tendones extensores. Pero bueno, ya está registrado así lo aprendemos. Epicondilitis lateral, llamada codo del tenista, pero acá esto es muy frecuente. Yo veo mucho, bueno, últimamente no hago mucha ecografía ya no hago mucho trabajo presencial, pero hasta antes de la pandemia había mucho dolor de codo en la cara lateral. Y uno le preguntaba que hacía mucha pronosupinación y ese hace un mecanismo de microtrauma repetitivo del tendón, fundamentalmente el tendón extensor común. Hay degeneración mucoide o también el tendón extensor radial corto. La radiografía es normal y el diagnóstico lo hace la ecografía o la resonancia. Entonces uno le pregunta, ¿y usted juega tenis? No, nunca juego tenis, ni saben qué es tenis. Pero ya se quedó como joven tenista. ¿Y a qué se dedican? O son carpinteros también que hacen mucha actividad, ¿no? de pronosupinación y terminan irritando y rompiendo a veces al tendón extensor común que se inserta en el epicóndilo. O también alguna oportunidad ve a un cirujano. Digo, pero ¿por qué sufre de epicondilitis? Porque al momento de hacer la sutura, ¿no? Era tan rápido él, era muy veloz colocando los puntos, y cuando uno coloca los puntos en cirugía hace un movimiento de pronosupinación repetitivo y tan rápido que le generó una epicondilitis lateral severa. También a veces lo vemos en un anestesiólogo por tratar digamos, el movimiento mucho, el desplazamiento de las camillas, tanta cosa. Pero bueno, se quedó como codo el tenista, pero las causas son otras, ¿no? La causa fundamental es el movimiento de pronosupinación repetitiva con la muñeca extendida. Y la otra patología frecuente es en la parte medial. En la parte medial, por encima de este surco donde discurre el nervio cubital, ¿no? Epitróqueo, abultamiento. Ese abultamiento es el epicóndilo medial, o también llamado la epitróclea. Entonces, cuando se inflama, se llama epicondilitis medial o epitrocleitis. Se llama también, los americanos le pusieron el codo del golfista, ¿no? Porque el mismo mecanismo es de una flexión y pronación forzada de la muñeca. Ese es el mecanismo de producción. Flexión y pronación forzada de la muñeca, que es lo que se hace en el golf, cuando juegan golf, o lanzadores de jabalina. Entonces ya se quedó así como codo del golfista y ahí el problema es el tendón flexor, ¿no? El diagnóstico siempre con una radiografía que es normal es por ecografía o por resonancia. Entonces cuando uno toca acá en este epicóndilo medial, hace un pequeño compresión, ¿no? O tacto o golpe, hay un dolor insoportable acá. Le llaman golpe de la suegra. Entonces, también hace el diagnóstico de epicondilitis medial por ecografía o por resonancia y por clínica, ¿no? Sin embargo, cuando uno le pregunta a los pacientes si alguna vez han jugado golf, nunca han jugado golf, ni han jugado jabalina. El problema acá está en los cargadores de maletas, ¿no? O aquellos que hacen trabajo así de flexión y pronación forzada de la muñeca, que es menos frecuente, lógicamente, que la
la epicondilitis lateral. Fractura más frecuente en el húmero es la supracondilia, por encima del cóndilo acá. 60% de las fracturas. Luxación, no se olviden también, la luxación del codo más frecuente es posterior, ¿ya? En el hombro es anterior y en el codo es posterior. Pero ustedes miran acá, dicen acá me impresiona que el húmero iba hacia adelante. No, es el cúbito el que se lleva hacia atrás, ¿no? Siempre se toma referencia a la extremidad distal. En este caso es el húmero o el antebrazo el que se ha ido hacia atrás. Por eso se llama luxación posterior. Es más rara o menos frecuente la luxación anterior o lateral. Entonces, luxación del codo, no se olviden, posterior, la más frecuente. Entonces, aplicando lo que le dije, ¿hay fractura acá o no? Miren los huesos. Miren el radio. Por acá impresiona. Miren el cúbito, no se ve nada. ¿Hay fractura? Y se ve un Sí hay poco de fractura porque almohadilla estoy viendo grasa. acá grasa. Claro, veo la grasa anterior, aunque no vea la fractura, es fractura, ¿no? Esa es fractura. Igual va a tener un codo aumentado de volumen, doloroso, dificultad para la flexo-extensión, y ahí definitivamente es una fractura, ¿no? ¿Cómo lo confirma? Con una tomografía. Bien, seguimos. A ver, muñeca. ¿Qué debemos saber en la muñeca, no? En la muñeca tenemos una cara dorsal y una cara ventral. O sea, un aspecto dorsal, llamado también aspecto dorsal o un aspecto ventral, que es lo mismo. En el aspecto dorsal o en la cara dorsal tenemos varios compartimientos, ¿no? Son 6 compartimientos. Recordando un poco la anatomía, yendo desde radial a cubital, tenemos algunos tendones acá, ¿no? En el primer compartimiento extensor, primer compartimiento que es el extensor largo del pulgar y abductor largo del pulgar, ¿no? Extensor corto y abductor largo del pulgar. ¿Muy bien? En el segundo compartimiento tenemos el extensor radial corto y el extensor radial largo y el extensor radial corto. En el tercer compartimiento tenemos el extensor largo del pulgar. En el cuarto compartimiento el extensor común de los dedos. En el quinto compartimiento el extensor del dedo meñique. Y en el sexto compartimiento el extensor cubital del carpo. Entonces tenemos los 6 compartimientos extensores, ¿no? ¿Cuál es el que más se rompe? El extensor largo del pulgar, ¿no? Que junto con el extensor corto del pulgar forman la tabaquera anatómica. Este es el que más se rompe, ¿por qué? Porque está muy asociado y muy unido a esta prominencia dorsal del radio que se llama el tubérculo de Lister. De modo que cuando este se cruza, por ahí va sufriendo un desgarro y termina rompiéndose. Y tiene una caída del pulgar. ¿Cuál es el que más se inflama? Uno de los que más se inflama son este compartimiento, el primer compartimiento extensor, que comprende al extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Su inflamación es muy frecuente, está en la cara lateral y tiene un nombre que se llama una tenosinovitis del primer compartimiento extensor, llamado también tenosinovitis de Kervain. Tenosinovitis de Kervain. Es muy frecuente, es muy doloroso, muy limitante. También este cuarto compartimiento también da mucho proceso inflamatorio. Para evaluar entonces muñeca, la ecografía es de mucha utilidad, ¿no? Sobre todo para ver nervios,
arterias más el parte blanda, cuerpo extraño. Sin embargo, tiene limitaciones para ver el complejo fibrocartílago triangular y lesiones óseas, ¿no? Que es propia de la tomografía, la resonancia, la radiología, y aún los ligamentos. Bueno, esta es la ecografía, ya que nos parte de nuestro trabajo diario. Empezamos viendo siempre el ponador cuadrado, se ve acá, en transversal y a lo largo. Y por ecografía, hoy por hoy ya se ve muy bien el nervio mediano. Ustedes saben que el nervio mediano está acá en el túnel del carpo, en su hilera proximal, que tengo escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, los tendones flexores superficial y profundo, y acá está un retináculo flexor. Este retináculo flexor, debajo de este retináculo está aquí el nervio mediano. Acá esta estructura, acá está por tomografía, y es el nervio mediano. También lo vemos por acá, en ecografía se ve muy claro, así como una imagen en ovario poliquístico. Acá. Nervio mediano. Y también hay una técnica para ubicar todos los huesos del carpo, ¿no? En la parte proximal tenemos todos estos huesos que son trapecio pisiforme piramidal, trapecio semilunar, ¿no? Cada uno tiene su forma de identificar. También podemos ubicar el extensor largo del pulgar. Todos los tendones del compartimiento extensor. Acá están todos los tendones, miren. Y acá está la tabaquera anatómica. El extensor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Acá está la tabaquera anatómica. Cuarto compartimiento, quinto compartimiento, sexto compartimiento. Acá está la tabaquera anatómica, ¿ven? Este es el tendón que generalmente se rompe con frecuencia, el extensor largo del pulgar, ¿no? Y el primer compartimento extensor está formado por el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar, que da la tenosinovitis de Kervain. Bueno, se le puso tuberco de Lister, también llamado el signo del volcán, ¿no? Por este abultamiento que está acá. ¿Qué patología más frecuente? El túnel del carpo. Más frecuente uno, evidentemente ocupacional. Las causas son la tenosinovitis de los flexores, gangliones, enfermedades metabólicas, artritis, en fin. Lo que ocurre es que en el túnel del carpo cualquier compromiso o aumento de su presión condiciona que el nervio sea comprimido. Y el nervio, ustedes saben por anatomía, que el nervio mediano inerva al pulgar, al primer dedo, al segundo dedo y a la mitad radial del cuarto dedo, la parte sensitiva. Cuando uno quiere evaluar el nervio mediano, clínicamente hace esta prueba de Fallen, que consiste en contactar la cara dorsal de ambas manos, haciendo que el tendón, el nervio pelón se estire, se inflame. Y ahí, en esta posición, el paciente no soporta más de un minuto, porque hay compromiso acá. Ustedes hagan esta prueba aquí o al revés, ¿no? Tocando la palma de las manos también, va a ser muy doloroso. Y si quieren una prueba directa del túnel, golpean directamente al túnel del carpo y va a tener dolor. O también le pueden hacer esta prueba, ¿no? Que pidan que forme una O entre el pulgar y el dedo índice, el paciente no va a tener esa capacidad, porque hay compromiso en la musculatura. Ecográficamente, para ver el tenemos que ver el grosor, y el grosor más de 14 milímetros ya es patológico. Cuando el nervio mediano está comprimido, ¿qué hace el cirujano? Hace un corte en la cara dorsal, en la cara ventral, corta el retináculo flexor y el nervio se libera. Ese es el tratamiento, cortar el retináculo flexor para que el nervio ya esté libre. El nervio que está libre ya va disminuyendo el proceso inflamatorio.
Esas son todas las patologías de la muñeca. Solamente para recordar lo más frecuente, esto que es la tendinosinovite de Kervain, del primer compartimiento extensor. Los tendones se engruesan, se llena el líquido y hay hiperemia. Hay otra patología más frecuente que es el ganglión, ¿no? Muchas veces aparece un globo de abultamiento duro a tensión en la cara dorsal y esto se llama ganglión. Por ecografía es un diagnóstico muy rápido, muchas veces se confunde como si fuera un tumor sólido y el diagnóstico es ecográfico. Uno ve acá y ve que esta ganglión, que es acúmulo de líquido sinovial, sale hacia la parte dorsal y tiene un cuello de comunicación con la articulación escafolunar. Este diagnóstico clásico de un ganglión dorsal del carpo. También la fractura de cola es otra patología frecuente de la muñeca. Esta fue una fractura que se hizo el diagnóstico con ecografía, ¿no? Porque venía por otra sospecha, ¿no? Cuando le hago la ecografía encontré una disrupción de la cortical y una fractura así de tipo de múltiples fragmentos, ¿no? Con minuta. Se le hace la radiología y se confirma la fractura. Y este fue un niñito que mucho le castigaba a la madre porque botaba todos los alimentos. Cuando le daban, lo botaba. Pensaban que lo hacía de caprichoso porque no quería comer, pero cuando se le hacen las pruebas, ¿no? Porque este vino por una radiología y después yo le hice una ecografía. Cuando se hacen estas pruebas, mira, se le pide así que haga la pronación y supinación, ¿no? Porque su hermana sí hacía la supinación muy bien. Cuando le decían, haz igual que tu hermana, no podía, se quedaba así nomás con el plumón. No podía hacer la supinación. Supinación y pronación no podía, se quedaba así. Entonces, por eso le piden radiología, estaba normal. Le piden ecografía, estaba normal. La molesta acá, que cuando tengan una patología articular, ¿no? Siempre hay que estudiar la articulación proximal, ¿no? Cuando tengan una patología de muñeca, evaluar codo. Cuando tengan una patología de codo que no encuentren nada, evaluar hombro. Cuando tengan una patología en tobillo y no encuentran nada, evaluar rodilla. Cuando tengan una patología en rodilla y no encuentran nada, evaluar caderas. ¿Qué pasó con este niño? Le tomamos una radiología de codo. Mira lo que encontramos. El niño no era caprichoso, el niño había nacido con una fusión del cúbito y del radio en la región proximal. Estaba fusionado acá, de manera que él nunca iba a poder hacer la supinación. Entonces el diagnóstico se hizo radiológicamente y esto se llama sinostosis radiocubital proximal congénita bilateral. Entonces la causa era esta. No es que el niño no podía, digamos, de capricho, sino que ya venía congénitamente con esa alteración. Bien. En la muñeca, ya esto ya lo conocen ustedes, todos los huesos. No voy a insistir mucho en esto. Recordad solamente pues que la madurez en la mujer es más rápido que el hombre. Es por eso que el pisiforme aparece a los 9 años en las mujeres y a los 11 en el varón. Y el sesamoidea aparece a las 11 en las mujeres y a los 13 en el varón. ¿Qué tiene de anormal esto? Cualquiera puede decir que es normal. Sin embargo, esto se llama cúbito corto. Cúbito corto. El cúbito debe llegar hasta acá. Cúbito corto, cúbito minus, cúbito plus, varianza cubital negativa. Que muchas veces va asociado, porque es una incongruencia articular, va asociado a necrosis del semilunar, llamada enfermedad de Kienbock. Y tiene que ser operado eso. Otra radiología que para algunos puede ser normal, sin embargo, ¿qué pasa con el cúbito? Está muy hacia adelante. Y eso se llama cúbito largo o impactación cubital del carpo. Pero como acá vive un cartílago que se llama el fibrocartílago triangular, esto lo comprime y me da un dolor
insoportable y limitación para los movimientos de la muñeca. Por lo tanto, también es de resorte quirúrgico. La impactación cubital del carpo. Entonces, lo normal, ¿cuál es? Que sea neutra. Lo normal es que el cúbito y el radio estén al mismo nivel. Este está muy largo y este está muy corto. Fractura de Coles, fractura del radio distal y del cúbito distal. Otra fractura que afecta a la muñeca y que es importante, la fractura del escafoide. El cuidado con la fractura del escafoide. Porque hay complicaciones, y una de ellas es la necrosis avascular del polo proximal. Las fracturas se pueden ubicar en el tubérculo, en el polo distal, en el cuerpo o en el polo proximal. Entonces, cuando afecta al polo proximal, se puede complicar con una necrosis avascular. Tener cuidado con esto. Y una necrosis avascular del escafoide es muy peligrosa. Se queda ya la mano parcialmente utilizable para toda la vida. Felizmente la mayoría de fracturas son a nivel de la cintura del escafoides, a nivel del ecuador. Que vemos acá una separación entre el escafoide y el semilunar. Lo normal es que entre los huesos del carpo tengan una distancia de 2 milímetros. Esto tiene ya por lo menos unos 10 milímetros. Entonces esta ruptura de los ligamentos intrínsecos, tanto superiores, intermedios o posteriores, hace una disociación escafolunar. Y por eso que esto se llama el signo de Terry Thomas, ¿no? Saben que Terry Thomas no fue ningún médico ni traumatólogo, fue un actor británico-inglés que tuvo que tenía una diastasis de los incisivos superiores. Entonces, la asociación de ese le llaman el signo de Terry Thomas. Otro Terry Thomas. Rodilla. No estamos en tiempo. 10 minutos más. 10, 15 minutos más terminamos. Rodilla. ¿Qué debemos saber en rodilla? Todo el aparato ligamentario, desde los ligamentos cruzados posterior, anterior, ligamentos colaterales y los meniscos. La rodilla es una articulación bicondilia. Los cóndilos femorales, tanto medial como lateral, que se relacionan con los platillos tibiales, ¿no? También recordar la musculatura del aspecto posterior de la pierna, en donde están los gemelos, que junto con el sóleo forman el tendón de Aquiles. En la parte lateral que tenemos esto, el tensor de la fascia lata. Hay dos meniscos, un interno y un externo, este último en forma de O y el mayor en forma de C. Intrínsecamente los meniscos tienen irrigación, de modo que la parte periférica es la zona roja, muy vascularizada. La parte interna de la zona que no tiene vascularidad, es la zona blanca. Y entre ambas está una zona rosada que tiene una parcial vascularidad. Esto que indica que cualquier desgarro de la zona periférica se puede reparar. Sin embargo, las lesiones del borde libre o del borde medial de ambos meniscos sí son peligrosos porque ya no se pueden reparar, tiene que entrar a la cirugía. Y lamentablemente la mayoría de desgarros ocurren acá en la zona blanca. Hay que recordar unas bursas: prepatelar, infrapatelar, superficial y profunda, la suprapatelar, la bursa anserina, en donde terminan los tres músculos, los tres tendones de la pata de ganso, y la bursa del hueco popliteo, que es la bursa del semimembranoso
y del gastrocnema medial, cuya distensión forma el quiste de Baker. La anatomía radiológica te recuerda los cóndilos, medial, lateral, platillos tibiales, la rótula. Hay un método para evaluar la rótula, si es alta o baja. Se mide la longitud total de la rótula sobre la longitud total del tendón rotuliano. Y esto debe ser en una relación de 1 a 1. Sin embargo, hay un rango de más o menos 2. Cuando la relación es 0.8, menor de 0.8, rótula baja, y cuando es mayor, es rótula alta. Ambos son anormales. Los ligamentos cruzados sí son estructuras evaluadas solamente por resonancia. Tenemos un cruzado anterior y un cruzado posterior a través de la resonancia, ¿no? Cruzado anterior y cruzado posterior. El menisco también lo veo bien por resonancia. Los métodos ideales para resonancia son, las estructuras que se evalúan por resonancia son meniscos y ligamentos. También el resto, pero ningún método puede evaluar meniscos y ligamentos con exactitud que la resonancia magnética. El externo tiene esta forma así, una corbatita de Michi. Los negritos del menisco, ¿no? Que es un fibrocartílago. Y el interno se caracteriza porque el cuerno posterior es más grande que el cuerno anterior. Seguro escuchan una bulla acá del vecino que está taladrando la pared, pero no deja trabajar. Toda la semana se ha puesto a taladrar la pared. Bien. Imágenes en 3D. El menisco. Una anomalía del menisco es el menisco discoide, ¿no? El menisco discoide. ¿Por qué se parece el menisco discoide? Porque no tiene la forma de C, es un menisco como un disco, ¿no? Y como son a manera de un disco, estos meniscos tienen la tendencia a desgarrarse. En la parte posterior, la patología más frecuente son los quistes de Baker, ¿no? Quiste de Baker. Los ligamentos cruzados anterior y posterior tienen una función. El anterior evita el desplazamiento posterior del fémur. Y el cruzado posterior evita el desplazamiento anterior del fémur sobre la tibia. Parece una maniobra de cajón que se llama, ¿no? Maniobra de cajón. Entonces, cuando uno quiere evaluar el ligamento cruzado anterior, hace esta maniobra de jalar la tibia hacia adelante. Si se desplaza, quiere decir que está roto el ligamento cruzado anterior. Si se va hacia atrás, está roto el ligamento cruzado posterior. Ligamentos cruzados, anterior y posterior, eso es lo normal. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Se ve claro en resonancia, anterior y posterior. Sin embargo, cuando hay esos movimientos que son en flexión, en valgo y en rotación interna, ese es un mecanismo típico y clásico del desgarro del ligamento cruzado anterior. No se olviden, flexión. Flexión. Valgo, hacia adentro. Y rotación interna, rotura segura del ligamento cruzado anterior. La rótula de los niños se ve de los 3 a 5 años. O sea, en la radiología no esperemos ver la rótula en niños menores de 3 años porque todavía no osifica. Recién lo vemos a los 3 años hacia arriba.
Este es, ojalá se vea el video. Estoy evaluando una ruptura del ligamento cruzado posterior, ¿ve? ¿Cómo se va hacia atrás? Se va hacia atrás. Entonces, diagnóstico del ligamento posterior. Esta es la maniobra de cajón. Cajón posterior. Se va hacia atrás, ¿ve? Ruptura del ligamento cruzado. De acá. Ruptura del ligamento cruzado anterior. Se va hacia adelante, ¿no? Tengo que colocar la pierna acá, en el pie, para hacer este movimiento. Tobillo. Me es un poquito grande, pero estoy haciendo un resumen. Tobillo. Para evaluar el tobillo se necesita 3 proyecciones, la lateral, la frontal y esta proyección que se llama oblicua, o en rotación interna de 15 grados. Esta es la incidencia que permite ver toda la mortaja tibio-peroneo astragalino, la oblicua. Toda la mortaja tibio-peroneo astragalino. Este de aquí. Esta es la mortaja. Todo lo que envuelve al astrágalo. ¿Qué hueso está lesionado acá? Acá hay una rotura, ¿eh? Del domo astragalino. Acá hay una rotura. Hay huesos accesorios pequeñitos que aparecen por ahí, que no hay que confundirlos con fracturas. Como este huesito que está adyacente al navicular, que es el os tibial externo. Tener cuidado con esto. No confundir con fractura. Hay ligamentos también, tanto en el aspecto lateral como medial. Y los más importantes son del complejo lateral, ¿no? Hay 3 ligamentos en la parte lateral del tobillo. Es el ligamento peroneo astragalino anterior, ligamento peroneo calcáneo y ligamento peroneo astragalino posterior. ¿Por qué son más importantes estos? Porque el que más se desgarra es este de acá. ¿Y en qué se desgarra esto? Cuando ocurre así, ¿no? En inversión y supinación. Cuando uno camina y el tobillo o el pie se va hacia adentro, seguro que es desgarro del ligamento peroneo astragalino anterior. Entonces, hay 3 grados. 1, 2 y 3. ¿No? El grado 1 es leve, rotura fibrilar. El grado 2 es rotura incompleta. Y el 3 sería lesión total, rotura 100%. Ninguno se opera, solamente es enyesado y rehabilitación. Los ligamentos no se operan. Entonces, el complejo ligamentario lateral se produce por ese fenómeno de inversión y supinación. Acá está, inversión y supinación. Sobre todo, muchas veces se aprecian las mujeres cuando usan zapatos con taco muy alto, pierden el equilibrio y eso origina que haya inversión y supinación y consecuentemente rotura del aparato ligamentario de la parte posterior. Tenemos peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo, peroneo astragalino posterior. Este es el que más se rompe, peroneo astragalino anterior. ¿Y cuál es el mecanismo? Lo que ocurre acá es que cuando uno relaciona la tibia con el astrágalo, cuando está en situación fisiológica normal, esto encaja acá. Encaja bien acá. Sin embargo, porque la parte anterior es más ancha que la parte posterior. Pero cuando uno hace la flexión, se hace hacia abajo, usa tacos, el baile de las personas de ballet, ya esta parte anterior, que es más pequeña, entra acá y tiene un juego
tiene un movimiento y eso condiciona a la luxación. Bueno, en México hicieron una carrera en taco. Creo que más de la mitad terminaron con desgarro del ligamento peroneo asterolino anterior. Resonancia es el método de elección para tobillo, no se olviden. Y estamos terminando. Esta es una fractura de la base del quinto metatarsiano, ¿no? En donde si la fractura es mayor a 2 centímetros de la cabeza, hay que colocar un clavo, ¿no? Si es menor, simplemente enyesado. No confundir esto con esto. ¿Cuál es la fractura? Esta es fractura. Esto no es. Cuando es perpendicular o paralelo a la cortical no es núcleo de aposición, que todavía no termina de fusionarse. Pero cuando es transversal es fractura. Tendón de Aquiles, otra patología también frecuente, sobre todo el desgarro. Y la musculatura isquiotibial o isquiosural, que son el bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso, están en la parte posterior. Es por eso que requieren y recomiendan a aquellos que hacen y que intentan hacer deporte, siempre hay que hacer un estiramiento, porque si no estiran terminan desgarrándose. Los 3 músculos más importantes de la cara posterior del muslo, que son los isquiotibiales. ¿Sí? Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Y si no, nos encontramos en la práctica. Coordinamos, creo, para la noche la reunión de la práctica. Bien, entonces nos vemos más tarde en la práctica. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ya, Gracias, doctor. ya, hasta luego.